Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. Mi nombre es Paula Tatiana Chacón Arboleda, yo soy odontóloga y especialista en periodoncia y medicina oral y quiero hablarles un poco acerca del abordaje desde la salud oral a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Sabemos que cuando nosotros requerimos tratar un paciente comprometido sistémicamente, pues existen unos niveles en los cuales nosotros podemos ir escalando de tal manera que demos la atención adecuada a nuestro paciente. Entonces, en el primer nivel tenemos aquellos pacientes que podrían beneficiarse del comanejo del odontólogo tratante, un especialista del área adecuada y el médico en el caso de que hubiere una enfermedad sistémica. Pacientes que requieren el tratamiento del odontólogo y también del especialista, y tenemos pacientes que definitivamente por sus condiciones deben ser tratados por un especialista, por un periodoncista, por ejemplo, pero puede ser cualquier especialista. Me refiero a la periodoncia porque es una de las áreas de la odontología que más tiene que ver con el manejo sistémico de los pacientes. Entonces, estos pacientes del nivel 1 pueden ser pacientes que tengan inflamación, infección dental y periodontal, que sean, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, o aquellos pacientes que por alguna razón tengan un riesgo mayor de desarrollar infecciones dentales y periodontales, como por ejemplo pacientes que están en tratamiento, terapia para el cáncer de cabeza y cuello, pacientes que requieran cirugía cardiovascular o que hayan sido intervenidos, pacientes que hayan tenido reemplazo articular y pacientes que tengan trasplante de órganos. En el nivel 2, entonces tenemos aquellos pacientes que tengan periodontitis o que tengan unos indicadores y factores de riesgo para progresión de la enfermedad periodontal. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, la enfermedad periodontal puede tener múltiples manifestaciones y por lo tanto se considera que el paciente con periodontitis es un paciente de alto riesgo. Entonces, pacientes que desarrollen periodontitis antes de los 35 años, pacientes a quienes se les ha realizado tratamiento odontológico, pero que no responden al tratamiento, pacientes que tienen defectos periodontales como bolsas periodontales, pérdida ósea que se vea radiográficamente, pacientes con movilidad. Muchos pacientes refieren movilidad, pero muchas veces no son diagnosticados tempranamente por su periodontitis. Entonces, pues definitivamente el hecho de que haya movilidad es un signo de alarma que debe tenerse en cuenta. Pérdida de inserción y pacientes que tengan superficies radiculares expuestas. ¿Por qué? Porque pacientes que tengan superficies radiculares expuestas son pacientes que pueden tener serostomía, desarrollar caries radiculares, y esas caries radiculares tienen, digamos, un contexto también relacionado con enfermedades sistémicas. Pacientes fumadores, pacientes diabéticos, pacientes que tengan osteoporosis y osteopenia, son pacientes que deben tener un nivel 2 de atención también. Pacientes que ingieran medicamentos como anticonvulsivantes, bloqueadores de canales de calcio, inmunosupresores, corticosteroides, son pacientes que podrían tener manifestaciones sistémicas mucho mayores, y pacientes que tengan compromiso sistémico a nivel inmunológico. Entonces estos pacientes definitivamente deben tener un nivel mayor de atención. Y el paciente que se debe atender en un nivel 3, es decir, un paciente que requiere el periodoncista, que requiere el especialista, pues es aquel paciente que definitivamente
ya lo catalogamos con un paciente con una periodontitis severa, que es un paciente con un alto riesgo de edentulismo, con todo lo que conlleva sistémicamente el edentulismo, paciente que tenga historias de abscesos periodontales, de abscesos endodónticos o de otras condiciones, pues son pacientes que requieren una atención mayor. Y como les decía anteriormente, el hecho de que haya recesiones gingivales y por lo tanto caries radicular exacerba algunas de las manifestaciones sistémicas, y muy recientemente el hecho de que exista enfermedad periimplantar, perimplantitis o mucositis periimplantar, pues definitivamente pone al paciente en alto riesgo. Entonces, generalmente nosotros como odontólogos realizamos tratamientos eh, que son unos tratamientos integrales, es decir, eh, no solamente debemos abordar el motivo de consulta del paciente, sino que también debemos hacer un examen clínico tan completo, intra y extraoral, que nos lleve a determinar cualquier tipo de proceso patológico que pueda agravar la situación sistémica del paciente. Entonces, generalmente, desde el punto de vista periodontal específicamente, desde el punto de vista endodóntico, debemos detectar procesos inflamatorios, ¿cierto? De tal manera que nosotros podamos incidir realizando procedimientos que detengan la progresión de la enfermedad, muchas veces realizar rehabilitación y regeneración de los tejidos, pero sobre todo enfocarnos en el mantenimiento dental y periodontal de este paciente para lograr realmente eh, unos resultados exitosos a largo plazo. Entonces, en odontología tenemos, digamos, un esquema general de plan de tratamiento donde abordamos sistémicamente al paciente, abordamos desde una fase inicial básica donde lo principal es eliminar focos infecciosos. En algunos casos pasamos a una fase correctiva y terminamos este gran esquema con la fase de soporte o mantenimiento periodontal. Entonces, generalmente, y como le digo mucho a los estudiantes, a veces el odontólogo no puede pasar de la fase sistémica. Si el paciente no está controlado sistémicamente, pues definitivamente es probable que nuestro tratamiento odontológico no vaya a ser tan exitoso. Entonces, definitivamente, determinar si existen enfermedades sistémicas que puedan hacer que el paciente a nivel bucal se encuentre deteriorado. Ya lo hemos hablado, displasias sanguíneas, uso de medicamentos e incluso enfermedades cardiovasculares, enfermedades como artritis, neumonía, que puedan afectar nuestro tratamiento. Cuando hablamos de la fase básica, nuestro propósito es eliminar las causas locales de la enfermedad dental y de la enfermedad periodontal, específicamente placa dental, placa microbiana, cálculos, restauraciones desadaptadas. Muchas veces el paciente tiene caries y restauraciones desadaptadas a las cuales no les pone cuidado. Nosotros como agentes de la salud tampoco les ponemos cuidado y esto puede generar unos procesos infecciosos muy serios en el paciente que pueden incluso comprometer su vida. En esta fase básica, la educación y la instrucción en higiene oral es muy importante, ¿sí? Hay que realizar exodoncias de dientes con mal pronóstico en estos pacientes con compromiso sistémico y ahorita lo vamos a ver más específicamente en algunas patologías sistémicas, realizar prótesis provisionales. Hay pacientes, por ejemplo, cuyo motivo de consulta es cefalea recurrente y resulta que el origen de la cefalea es, por ejemplo, un trastorno temporomandibular que perfectamente podría manejarse a través de restaurar la dentición de los pacientes, realizar terapias endodónticas de los dientes que lo requieran para evitar la destrucción final de los mismos.
Realizar la ambientación periodontal necesaria con todo lo que implica. Muchas veces el tratamiento básico periodontal ni siquiera requiere cirugías, simplemente el manejo local del paciente puede ser suficiente. Y súper importante realizar la reevaluación de esos pacientes en un periodo no mayor a 3 meses, precisamente porque hay pacientes que son no respondedores, perdón. Entonces, esos pacientes que son no respondedores requieren un nivel mayor de tratamiento. En la fase correctiva, que como les decía, no siempre la requieren todos los pacientes, pues lo que buscamos es manejar y restaurar los dientes perdidos, manejar las maloclusiones, las malposiciones, realizar algún tipo de prótesis, pero aquí también debemos determinar esa cicatrización y la respuesta a a esos tratamientos iniciales. Y la fase de soporte dental y periodontal, pues definitivamente nos va a permitir controlar la caries y la enfermedad periodontal, pues que como lo sabemos son de las enfermedades más frecuentes de cavidad oral. Esto requiere un compromiso por parte del paciente, pero también un gran compromiso por parte de los entes de salud, en donde el médico debe ser responsable de recordarle al paciente el mantenimiento dental y periodontal, el mismo odontólogo y el paciente apersonarse de este proceso. Entonces debe haber un control frecuente de la enfermedad dental y periodontal. Mm, Estar actualizando los diagnósticos del paciente. Los pacientes dentalmente comprometidos o periodontalmente comprometidos pueden llegar a ser pacientes sanos a quienes les hacemos seguimiento, pero se requieren exámenes periódicos para eso. No que el paciente vuelva cuando tenga dolor, cuando tenga inflamación, cuando tenga infección. Si hay signos de enfermedad activa, pues hay que tratar el paciente, no esperar a que esa enfermedad avance, y muchas veces en estos pacientes que a pesar de que inicialmente hayan respondido adecuadamente, vemos que no mejoran a través del tiempo, pues debemos pensar en otras estrategias como tratamientos detección microbiológica y en algunos casos incluso antibiótico terapia, de tal manera que podamos manejar estos procesos infecciosos. Entonces, en odontología tenemos que tener en cuenta que los individuos, los pacientes que no estén sistémicamente controlados, probablemente no van a responder de la misma manera a cualquier terapia odontológica que les hagamos, y que esto va a tener eh, complicaciones posoperatorias, que esto puede generar unos resultados no tan favorables a largo plazo en el seguimiento a los pacientes, que todos los pacientes que tienen compromiso sistémico tienen que tener una higiene oral estricta, se deben realizar debridamientos dentales y periodontales. En el caso, por ejemplo, del paciente diabético, hacer un control a través de hemoglobina glicosilada, si requerimos hacer tratamientos quirúrgicos dentales, endodónticos, periodontales, en algunos casos realizar profilaxis antibióticas y verificar siempre estos niveles de glucosa. Entonces, frente a algunos de esos compromisos sistémicos que podemos encontrar más frecuentemente en estos pacientes que atendemos en odontología con compromiso sistémico, pues hemos hablado que el uso prolongado de corticosteroides requiere entonces adicionalmente en el paciente y la educación a través de estrictas medidas de higiene oral, y que los mantenimientos dentales y periodontales no pasen los 4 meses. No es tan cierto que el paciente debe visitar al odontólogo cada 6 meses. Eso es lo máximo que se debe demorar, pero hay pacientes que incluso deben visitar el odontólogo cada mes y medio, precisamente porque sus condiciones sistémicas lo ameritan. En pacientes con artritis, por ejemplo, sabemos que se ve afectada también la parte motora del paciente, y por lo tanto el mantenimiento periodontal y dental no puede postergarse más de 4 meses. En estos pacientes es necesario y casi obligatorio
el uso de agentes antimicrobianos tópicos auxiliares tipo enjuague, ¿sí? Y en estos pacientes es muy recomendable el uso de cepillo dental eléctrico. Es importante saber que el cepillo eléctrico no es para todos los pacientes. Un paciente que tenga una habilidad manual adecuada definitivamente podría llegar a lavarse mejor los dientes que con un cepillo convencional que con un cepillo eléctrico. Entonces, no todos los pacientes son candidatos para el cepillo eléctrico. En pacientes con osteoporosis, el uso de agentes antirresortivos óseos definitivamente aumenta el riesgo de osteonecrosis posquirúrgica, sea tratamientos periodontales, sea cirugías apicales o cirugías endodónticas, o sea exodoncias. Y definitivamente este efecto no deseado está muy relacionado con el tiempo que lleven los pacientes ingiriendo los medicamentos. Entonces, es seguro tratar pacientes que lleven menos de 2 años con sus agentes antirresortivos tipo bifosfonatos. Pero en otros casos, definitivamente sí tenemos que evaluar específicamente al paciente para determinar cuál es la mejor forma de tratarlos. En estos pacientes no es indicado utilizar implantes dentales. Estos pacientes deben tener muy buena higiene oral y un monitoreo frecuente. En pacientes con enfermedad renal, pues definitivamente debemos eliminar focos infecciosos, es decir, que pacientes que tengan restos radiculares o enfermedad periodontal que no responde adecuadamente al tratamiento periodontal, pues debemos ser un poco más radicales con estos pacientes, realizar mantenimiento dental y periodontal estricto y frecuente, y en estos pacientes es muy común la presencia de agrandamientos gingivales causados por placa dental. Entonces, muchas veces toca intervenir al paciente periodontalmente para restablecer la arquitectura gingival y que el paciente restablezca también sus técnicas de higiene oral. En pacientes que estén en diálisis, hacer el seguimiento de anticuerpos de hepatitis B y VIH. La mayoría de pacientes que requieran tratamientos dentales requieren profilaxis antibiótica obligatoria, a menos que sean restauraciones de baja complejidad. En pacientes que están anticoagulados con heparina, tratar 2 días después de realizar la diálisis. Y pues definitivamente no podemos desconocer que son pacientes con alto riesgo de infección endodóntica y periodontal. En el paciente con cáncer, además del proceso de inmunosupresión que tiene el paciente, pues el hecho de que haya quimio o radioterapia, pues también nos va a complicar la manifestación bucal. Entonces, en estos pacientes también, preferiblemente antes de que empiecen su terapia de radio o de quimio, también debemos ser muy radicales y no podemos dejar dientes con pronósticos reservados, con pronósticos regulares, sino que todos los dientes que estén a nivel de cavidad oral deben ser dientes casi que completamente sanos para que no haya unas complicaciones mayores y el paciente no pueda ser intervenido durante su tratamiento. La instrucción en higiene oral debe ser estricta. Generalmente estos pacientes manifiestan dolor y mucositis muy severas y por lo tanto debemos tener a la mano muchas veces estas mezclas magistrales o algunos geles que disipan un poco la mucositis. Y cuando haya que hacer tratamiento, pues definitivamente en la medida de las posibilidades, porque a veces el paciente definitivamente no aguanta ni siquiera que lo anestesie. Durante el embarazo, como decía anteriormente, no es una enfermedad sistémica, pero en la medida de lo posible reducir todo el potencial inflamatorio o proinflamatorio que haya por estos cambios hormonales, un control estricto de higiene oral, raspaje y alisado donde fuera necesario. El tiempo o el lapso más seguro de tratamiento es en el segundo trimestre de gestación, evitando sesiones largas y estresantes. Generalmente la paciente debe estar en una posición semisentada para evitar complicaciones
afecciones respiratorias y pues definitivamente nosotros como odontólogos hacer la interconsulta en el caso de que tengamos que suministrar fármacos a dichas pacientes. Con relación a los trastornos hemorrágicos, pues definitivamente pacientes que no se encuentren controlados y tengamos que hacer procedimientos invasivos bucales que generen hemorragia, que son muchos de los tratamientos odontológicos, pues definitivamente no los podemos atender. Tener exámenes paraclínicos de laboratorio para determinar si hay un control o no de estos trastornos y siempre realizar la interconsulta porque muchas veces estos pacientes requieren tratamiento sistémico y especialmente en odontología evitar el uso de aspirinas, el uso de algunos antiinflamatorios no esteroideos. En paciente con leucemia específicamente, es un paciente que requiere profilaxis antibiótica antes de realizar los tratamientos dentales y periodontales muy invasivos. En estos pacientes, preferiblemente también ser muy radicales cuando tengamos dientes periodontalmente o dentalmente con pronósticos inadecuados. Y realizar el tratamiento paliativo de úlceras y mucositis, que es lo que más se va a presentar en este tipo de pacientes. Adicionalmente, este paciente puede tener una alta prevalencia de candidiasis que pueden ser muy difíciles de tratar, entonces hay que hacer un monitoreo más frecuente de este tipo de pacientes. En pacientes con antecedentes de hepatitis, hay que saber qué tipo de hepatitis ha tenido el paciente, ¿sí? Si ha sido A o E, se puede tratar dentalmente sin ningún problema. Si el paciente tiene activa la hepatitis, no se debe tratar. Y muchas veces cuando el paciente no tenga la seguridad de cuál es su diagnóstico, pues definitivamente averiguar antecedentes de hepatitis B por el alto riesgo de contagiosidad de esta. En pacientes con VIH y con el síndrome como tal, el tratamiento odontológico va a depender definitivamente del estado de salud general del paciente, porque hay algunos pacientes que están tan comprometidos que a veces, pues realmente hacer la intervención como tal no, pero sí un tratamiento paliativo de las mucosas sobre todo y de las lesiones por candidiasis. En estos pacientes es especialmente difícil de tratar la candidiasis. Entonces, muchas veces el tratamiento debe ser prolongado y con una terapia adjunta tópica del antimicótico. En paciente con hipertensión, pues definitivamente la hipertensión directamente no tiene una repercusión a nivel de cavidad oral, pero sí los medicamentos que tenga el paciente y también dependiendo, digamos, de la etapa de la clasificación en la cual se encuentre, pues tendremos que adoptar algunas medidas. Si la tensión es normal o normal alta, no hay que hacer cambios en los procedimientos y se pueden hacer tratamientos tanto no quirúrgicos como quirúrgicos. En etapa 1, muchas veces, en la mayoría de los casos, no hay que hacer cambios, pero cuando tenemos etapa 2 o etapa 3, definitivamente no podemos realizar tratamientos quirúrgicos y obviamente pues en una etapa 3 ya definitivamente casi que es un manejo intrahospitalario del paciente y lo que se maneja es dolor, hemorragia o procesos infecciosos, pero digamos ya a nivel hospitalario. Con relación a enfermedades cardiovasculares, existe mucha controversia en si debemos o no manejar anestésicos locales a nivel dental. Pero, ¿qué nos dice la literatura? Que no utilicemos, digamos, la mayor concentración de epinefrina en este anestésico, digamos, la concentración más alta que viene en las cárpulas de anestesias de 1 en 100.000, entonces utilizamos una concentración menor. Si los procedimientos que vamos a realizar son procedimientos que no duran más de 30 minutos, perfectamente podemos utilizar anestésicos que no tengan vasoconstrictor.
pero siempre corremos el riesgo que esa secreción de adrenalina endógena incluso tenga unos niveles mayores que los niveles de epinefrina que nosotros podemos inyectar al paciente. Entonces, incluso puede pasar que unas pequeñas dosis de adrenalina sean más benéficas para el paciente por la tranquilidad, porque no pasa el efecto anestésico tan rápido y digamos que el riesgo hemodinámico no es tan grande. ¿Qué debemos tener en cuenta como odontólogos cuando vamos a realizar anestesias tronculares? Pues evitar la inyección del anestésico a nivel vascular y por lo tanto realizar aspiración. Todas las cárpulas de anestesia en odontología tienen la posibilidad de realizar esa aspiración y en los pacientes que generalmente tienen mucho dolor dental, muchas veces la anestesia intraligamentaria es muy efectiva para el dolor, pero en el paciente hipertenso, sobre todo, no es recomendable este tipo de anestesia. La endocarditis infecciosa es importante tanto como antecedente del paciente, pero también porque algunos procedimientos odontológicos pueden generar bacteremias transitorias que en algunos pacientes de alto riesgo pueden generar este tipo de manifestación. Entonces, siempre que tengamos procedimientos relacionados con sangrado, por ejemplo, tratamiento de caries muy profundas, tratamiento de conducto, tratamiento periodontal, exodoncias. Definitivamente tenemos que instaurar la profilaxis antibiótica, incluso en algunos pacientes con alto riesgo, solo el hecho de realizar una profilaxis pues podría requerirlo. Entonces, en endocarditis infecciosa, muchas veces también tenemos que ser muy radicales frente a realizar exodoncias si fueran necesarias y un mantenimiento dental y periodontal estricto. Incluso en pacientes de alto riesgo, el sondaje periodontal es un procedimiento de riesgo. Entonces, pues es importante que nosotros realmente en este tipo de pacientes ubiquemos adecuadamente el tratamiento en el menor número de citas, de tal manera que el paciente no requiera tantas profilaxis y pues hacer lo que más se le puede hacer al paciente durante la cita. Y en caso de que se realicen cirugías endodónticas, periodontales, exodoncias, utilizar suturas reabsorbibles o absorbibles de tal manera que no se requiera una profilaxis antibiótica para hacer el retiro de esa sutura, puesto que allí también hay un alto riesgo. Les agradezco muchísimo su atención y quedo atenta a todas las preguntas o inquietudes que les surjan. Muchísimas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.